Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Tobar. Pertenezco al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Cartagena. En el día de hoy vengo a hablarles sobre algunos conceptos básicos del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Para esto empezaremos con el estudio de condiciones de trabajo. El estudio de condiciones de trabajo, en mi concepto, es el eje central de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se constituye en la base fundamental para planear las acciones dirigidas a prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Antes de conocer cómo se hace un estudio de condiciones de trabajo, es indispensable hacer claridad sobre los conceptos de peligro, riesgo y consecuencia. Estos conceptos necesariamente deben estar lo suficientemente claros para entender de qué manera se relacionan en una matriz de riesgos, que es el instrumento que por excelencia se utiliza para llevar a cabo el diagnóstico de condiciones de trabajo. La GTC 45 define el peligro como una fuente, situación o acto con el poder potencial de causar daño al trabajador en términos de lesión o enfermedad. Y el decreto 1072 de 2015 dice que no solo el daño se causa en el trabajador, sino también en los bienes de la empresa y en el medio ambiente. Pero, ¿qué es esto de la GTC 45? Es la guía base que proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar sus lineamientos a las necesidades tomando en cuenta la naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Pero eso otro del decreto 1072 de 2015, ¿qué es? Fue un decreto expedido el 26 de mayo de 2015 por el Ministerio de Trabajo de Colombia, que también es conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y es de obligatorio cumplimiento. Se dice que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces empecemos por definir qué es peligro. Peligro es toda fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. Riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad que pueda ser causada por el evento o la exposición. La consecuencia es el resultado en términos de lesión, enfermedad de la materialización de un riesgo expresado cualitativa o cuantitativamente. En ese caso podríamos considerar ejemplos como cumplir los protocolos de seguridad, no colocarse los elementos de protección personal, hacer caso omiso a las advertencias de seguridad, comportarse erráticamente ante un procedimiento, ser temerario del comportamiento al ejecutar una acción. Cuando estamos ante un peligro, puede ocurrir que entremos en contacto con él y que nos produzca un daño o no entremos en contacto con él y no pase nada. Con base en eso se puede decir que un riesgo es la combinación de la probabilidad de que yo entre en contacto con un peligro y que éste me haga daño. De acuerdo a la clasificación de la norma GTC 45, los peligros se clasifican de la siguiente manera. Hablamos de peligros biológicos. De esto hacen parte los virus, las bacterias, las riquecias, los parásitos, las picaduras, las mordeduras, los fluidos y las excreciones. Los riesgos físicos son ruido, iluminación deficiente, vibración, temperaturas extremas, presiones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Los riesgos químicos son entrar en contacto con polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado. Los riesgos psicosociales
encontramos que esto hace parte de la gestión organizacional, de las características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea y jornada de trabajo. Riesgos biomecánicos tienen que ver con la postura, con el esfuerzo, con el movimiento repetitivo y manipulación manual de carga. Las condiciones de seguridad tienen que ver con los agentes mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos y trabajos en alturas. Los fenómenos naturales, como su nombre lo indica, de ellos hacen parte los sismos, los terremotos, los vendavales, las inundaciones, los derrumbes y precipitaciones. Una vez identificados, localizados y clasificados los peligros, se procede a la valoración del nivel de riesgo de los mismos. Para valorar los riesgos de los peligros se utiliza la fórmula NR, que es igual a NC por NP. ¿Pero qué es eso? NR es igual al nivel de riesgo, NC significa nivel de consecuencias y NP el nivel de probabilidad. Lo primero que hay que calcular es NP y este se halla utilizando la fórmula ND por NE, que es el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces, tenemos que entrar también a establecer los criterios de controles. Los criterios para el establecimiento de controles, teniendo en cuenta la GTC 45, son el número de trabajadores expuestos al riesgo, la peor consecuencia y las normas legales aplicables. Cuando se va a establecer los controles para los peligros identificados y priorizados, es necesario tener en cuenta unos criterios de tal manera que podamos decidir la mejor opción teniendo en cuenta variables objetivas. El número de trabajadores es importante a la hora de establecer los controles, sin duda, porque una investigación que se realice para intervenir el peligro debe ser costo efectiva. Cuando un peligro afecta solo a un trabajador, sería mejor acudir, por ejemplo, a los elementos de protección personal que a un control de ingeniería. Claro está, esta no sería para todos los casos. Tengamos en cuenta que hay accidentes con más severidad que otros. La peor consecuencia debe tenerse en cuenta porque hay que evitar siempre que ésta se presente. Y para ello hay intervenciones que pueden evitarlas más que cualquier otra. Las normas legales aplicables son sin duda unos criterios objetivos de los cuales no se pueden prescindir. Cuando una norma legal obliga a que tiene que ser un tipo de intervención específico, nadie puede contradecir. Para intervenir los peligros existe una jerarquía de controles desde el punto de vista de seguridad. Esto consiste en que cuando se va a intervenir un peligro, se debe tener en cuenta que primero se debe intentar intervenirlo en la fuente. Si no es posible, entonces se interviene en el medio. Y el último recurso a aplicar es el control en el individuo. Lo que hemos hablado anteriormente se ve reflejado en los 5 tipos de intervención de los cuales le voy a mencionar. La eliminación del peligro, la sustitución del peligro, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Eliminar un peligro, que no siempre es fácil, es desaparecer la fuente de generación del mismo. Un ejemplo de ello sería automatizar un proceso para evitar que sea el trabajador quien se ponga ante un peligro generado por operaciones manuales. Sustituir un peligro, por otro lado, es cambiar un procedimiento peligroso por otro menos peligroso, o cambiar una sustancia química por una menos peligrosa. Los controles de ingeniería consisten en modificar partes de un proceso o de una maquinaria o de la planta física aplicando conocimientos de ingeniería para minimizar los efectos de un peligro. Cuando
colocamos un silenciador a una máquina para que produzca menos ruido, o cuando colocamos un extractor en una bodega para hacer menos caliente o que sea menos contaminada dicha bodega. Los controles administrativos son procedimientos, como su palabra lo indica, de tipo administrativo o gerenciales que implican a los trabajadores exponerse a un peligro sin necesidad. Estos procedimientos pueden ser normas, instrucciones, avisos, señalizaciones, rotación del personal, capacitación a los trabajadores, entre otros controles que se pueden hacer. Ya por último, encontramos los elementos de protección personal o elementos de protección individual. Para el efecto es lo mismo. Es la dotación que se le da al personal, que no sirve para prevenir accidentes o enfermedades, sino para proteger en caso de que no haya sido posible su prevención. Para ello hay elementos de protección personal para todos los segmentos corporales y de diversos materiales. Los hay para los oídos, para el sistema respiratorio, para la cabeza, para los ojos, para el tronco, para la cara, para los pies, para el abdomen, para las piernas, etc. La periodicidad para realizar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. La matriz de riesgos solo se realiza una vez. Se debe revisar anualmente y se debe modificar en caso de que haya cambio de procesos, maquinarias e instalaciones. Pero ¿quién es el responsable de realizar la matriz en una empresa? La identificación de peligros y evaluación de riesgos deben ser desarrolladas por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de forma anual. ¿Qué debemos hacer si se presenta un accidente de trabajo? ¿Se debe hacer de nuevo la matriz de riesgos? Solo se debe actualizar cada vez que haya un incidente nuevo. En base a ese accidente o ese incidente se debe actualizar la matriz, y debe ser en base nuevamente a todos los procesos de la organización. Entonces, entremos a definir algunos conceptos. ¿Qué es el COPAS? El COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. ¿Quiénes conforman el COPAS? Cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores, no se debe confirmar un COPAS. Se debe colocar un vigía de la seguridad y la salud en el trabajo. Para empresas con más de 10 trabajadores, la conformación del comité debe realizarse de acuerdo al artículo 2 de la Resolución 2013 de 1986, que dice que cada comité paritario de seguridad y salud en el trabajo debe estar compuesto por un número de igual número de representantes por parte del empleador y igual número de representantes por parte de los trabajadores, de la siguiente manera. Cuando la empresa tiene entre 10 y 49 trabajadores, debe ser un representante con su respectivo suplente por cada parte. Cuando la empresa tiene de 50 a 499 trabajadores, deben ser 2 representantes por cada parte, es decir, el empleador y los trabajadores con su respectivo suplente. Cuando la empresa tiene entre 500 y 999 trabajadores, debe ser de 3 representantes con sus respectivos suplentes por cada parte de la empresa. Cuando la empresa tiene más de 1000 trabajadores, deben ser 4 representantes con sus respectivos suplentes por cada parte involucrada en la empresa. Por eso se llama comité paritario, porque se hace en pares. ¿Cuántos suplentes debe tener el comité? Cada comité paritario de seguridad y salud en el trabajo debe estar compuesto por un número igual de representantes. Es decir, dado el caso de que sea 1, 2, 3 o 4 representantes por cada parte, ese mismo número de suplentes debe tener el comité de paritario.
¿Cada cuánto se debe renovar el comité paritario? Según la ley dice que el periodo de los miembros del comité paritario es de exactamente 2 años. Y el comité paritario debe reunirse por lo menos una vez al mes y en horario laboral de la compañía. La normatividad que obliga a implementar los sistemas de gestión en las empresas son el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019. Pero ¿deben todas las empresas tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿A quiénes aplica? Aplica a todas las empresas, es decir, todas deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aplica para todos los empleadores, tanto públicos como privados, a los trabajadores en misión, contratantes, personal bajo la modalidad del contrato civil o por obra o labor. ¿Quién es el responsable de implementar un sistema de gestión? El sistema de gestión debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante con la participación de todos los trabajadores y o contratistas, garantizando a través de dicho sistema que todas las medidas se apliquen para el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. ¿Quiénes deben conocer el sistema de gestión de una empresa? El sistema de gestión debe estar comunicado y divulgado a todos los trabajadores de una empresa, independientemente de su área o el cargo que desempeñan en la misma. Bueno, vamos ahora con algunas definiciones. ¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirle con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes en salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integral del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué es salud ocupacional? Se entenderá como salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la prevención, protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. ¿Qué es el programa de sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo? En lo sucesivo se entenderá como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por sus siglas SGSST. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basados en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación y la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga con causa o con ocasión del trabajo y que pueda causar una lesión, una perturbación, una lesión o incluso la muerte del trabajador. ¿Qué es una actividad no rutinaria? Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. ¿Qué es el análisis de riesgo? El análisis de riesgo es el proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel de riesgo.
Diagnóstico de las condiciones de salud. Es el resultado del procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas en orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico o de morbilidad de la población trabajadora. ¿Qué son los elementos de protección personal? Son dispositivos que sirven como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. ¿Qué es una enfermedad? Es la condición física o mental adversa identificable. Entonces, ¿qué es una enfermedad laboral? Es una enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral conforme lo establece la norma legal vigente. ¿Qué es un equipo de protección personal? Es un dispositivo que igual sirve como medio de protección entre un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, el sistema de detección contra caídas. ¿Qué es la evaluación del riesgo? Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. ¿Qué es la identificación de peligro? Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. ¿Qué es FURAT? FURAT en Colombia es el formato único de reporte de accidentes de trabajo. ¿Y qué es FUREL? El FUREL es el formato único de enfermedades laborales. En ese orden de ideas, espero que estos conceptos sean de su aceptación, les hayan gustado y nos veremos en una próxima ocasión con nuevos conceptos. Y recuerden que fue de parte del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Cartagena. Muchas gracias.